Muchísimas gracias por esta amable presentación. De verdad que para mí es un verdadero honor, placer y privilegio compartir estos minutos con ustedes. Quiero que lo tomen y lo sientan como un alto y la oportunidad para parar un momento en medio de tantas carreras, de tanta información, de todo esto que nos agobia un poco alrededor de lo que está pasando, para poder reflexionar primero sobre la enorme responsabilidad que tenemos, porque aquí realmente todos tenemos un papel que jugar, tenemos un rol y debemos asumirlo como tal. Entonces, ese es uno de mis primeros llamados. Como decía María Cristina, quiero que esto sea una conversación. Siéntanse totalmente libres de participar, de hacer preguntas. A veces nos cohibimos de compartir alguna de nuestras inquietudes por temor. Pensamos que de pronto es una pregunta tonta y resulta que no hay preguntas tontas y mucho menos en este momento, como les decía, cuando tenemos tanta información, tantos datos que nos llegan por las redes, que nos llega por el WhatsApp, que nos llega por los medios convencionales, que a veces decimos como que no más, no más, no quiero saber más, voy a hacer lo poco que he entendido. Entonces yo creo que también esta es una oportunidad no solo para reflexionar y empoderarnos de esa enorme responsabilidad que tenemos, sino también para que filtremos y depuremos toda esta información, que mucha es muy importante, pero que tal vez no interfiere tanto con nuestra vida diaria y con esas cosas que realmente debemos tener muy, muy, muy claras, ¿de acuerdo? Porque además esta es una situación con la que llevamos conviviendo 6 meses, nos parece una eternidad, pero también debemos entender que nos queda camino por recorrer, que este es un virus que lo más probable es que haya llegado para quedarse, así que es necesario que todos estos nuevos cambios que han llegado los adoptemos de una manera adecuada para que no solamente nos protejamos a nosotros, sino que también protejamos a nuestros seres queridos, a las personas con las que convivimos y además, por ejemplo, a nuestro segundo hogar, que es nuestro escenario laboral. ¿De acuerdo? Así que quiero empezar por validar un sentimiento que estoy segura que todos hemos experimentado. Y yo quiero que cada uno desde su computadora, ahí en la pantalla donde está, si no los pueda ver a todos, levante la mano y diga y admita quién ha sentido miedo en esta situación. Y empiezo por levantarla yo, porque es una reacción absolutamente natural, normal, y es la respuesta esperada a una situación que trae tanta incertidumbre como ha sido este nuevo coronavirus. ¿De acuerdo? Entonces, la primera invitación también es a aceptar estos sentimientos, a reconocer qué es lo que está pasando, pero de pronto a no quedarnos ahí. Y es que este virus y esta pandemia nos puso a prueba literalmente a todos. ¿Por qué? Porque al ser una situación nueva que amenaza nuestra vida, la vida de nuestros seres queridos y que nos trajo tantos cambios tan rápidos en la forma en que nos movemos, en la forma en que nos relacionamos, en la forma en que trabajamos, en la forma en la que compartimos, por ejemplo. Antes nos reuníamos a hacer, por ejemplo, este tipo de reuniones. Entonces, digamos que todos estos cambios y todas estas adaptaciones que hemos tenido que realizar día tras día, obviamente nos sacuden y digamos que nos mueven el piso, y es normal enfrentar todos estos sentimientos y todas estas emociones. Entonces, debemos entender que aquí hay un aprendizaje que es continuo, que hay unas medidas que son cambiantes y eso es parte de lo que a veces nos desestabiliza un poco. Ya tal vez una de las más recordadas es la del tapabocas. Al comienzo de esta pandemia decíamos, el tapabocas no es para todo el mundo, es solamente para los pacientes con síntomas, para el personal de salud y para los cuidadores. Pocos días después, los estudios se van adelantando muestran que hay personas que no presentan síntomas y que pueden transmitir el virus sin darse cuenta. Entonces, no, definitivamente sí el tapabocas para todos, además porque estamos en una fase de expansión. Entonces, a veces uno dice, bueno, me están mintiendo, ¿qué está pasando con la información? Entonces, aquí la invitación es a entender que hay una dinámica de la ciencia y que así se genera el conocimiento. ¿De acuerdo? También lo vemos con las cuarentenas. Decimos, pero al fin, ¿qué? Cuarentena generalizada, cuarentenas fraccionadas.
Entonces, esto estamos aprendiendo en el camino. Digamos que estábamos acostumbrados y estábamos en una zona como de confort, si lo queremos llamar así, en la cual veníamos conviviendo con una serie de enfermedades, también infecciosas, pero que habíamos aprendido a sobrellevar. Es decir, por ejemplo, con el VIH llevamos más de 30 años. Con este virus llevamos apenas 6 meses. Entonces, entendamos un poco cómo es esa dinámica para que no nos agobie toda esta avalancha de información y todos estos cambios que se generan a diario. Así que el primer llamado es a la aceptación de lo que está pasando, ¿de acuerdo? A veces en ese miedo y en ese temor a situaciones que se hacen mucho más evidentes y que nos llevan, por ejemplo, a pensar en la muerte o en el contagio, es aceptar que estamos en una situación que nos cambió la vida, que es nueva y que nos exige unas estrategias y unas herramientas. Entonces, después de que uno acepta, ahí está el verdadero poder, viene esa fase de adaptarse a esas medidas. Hay una expresión que me gustaría que la recordaran y es que ante ciertas situaciones uno pelea y es que ¿por qué esto? ¿Por qué está pasando esto? Yo no quiero y vamos en contra de lo que no tenemos control. Entonces, yo los invito a veces a sentarse y decir, esto es lo que hay. Más allá de ser una expresión de resignación, pienso que es una expresión de resiliencia y que nos permite tomar el control, ¿de acuerdo? De esas cosas que realmente podemos manejar, de esas cosas que podemos asumir. Entonces, tenemos un virus que se transmite muy fácil, tenemos un virus que afecta principalmente a personas vulnerables como son los mayores, las personas con enfermedades crónicas, tenemos un sistema de salud frágil que debemos proteger. ¿Qué hay que hacer frente a eso? Entonces, ¿qué puedo hacer yo frente a eso? Esa, ese es un llamado importante y quiero que a veces como en ese agobio y en ese frenesí de información, de datos, de medidas, a veces sin saber qué hacer, se detengan un momento y digan, bueno, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que está pasando? Y frente a esta realidad y cosas que de pronto yo no puedo modificar, ¿qué es lo que realmente puedo hacer para modificar esta situación y para contribuir y y para seguir adelante? Porque créanme que, que no es una opción quedarnos encerrados para siempre. Como les digo, llevamos 6 meses que parece mucho, pero todavía nos queda camino por recorrer. Y precisamente por nuestro bienestar laboral, académico, familiar y social, debemos seguir adelante. Por eso han escuchado de manera repetitiva que hay que aprender a vivir con este virus, pero como han dicho incluso muchas autoridades, es a vivir con él, pero ojalá de lejos, hasta que tengamos otras soluciones, a vivir sin el virus. Pero si definitivamente se da un contagio, también debemos entender qué significa el contagio y cómo se maneja. Entonces, dentro de estas zonas que hemos visto de paso por emociones y por sentimientos que han generado la pandemia, algunos lo han retratado en este gráfico que es estar primero en una zona de miedo, donde vimos, por ejemplo, las personas que salieron a comprar de manera masiva alimentos, productos de higiene, pero lo que les digo, si uno logra entender qué es lo que está pasando y la dinámica de lo que está sucediendo, logra dar ese pasito de aprendizaje, donde entonces ya dejamos de hacer compras porque nos dimos cuenta que esto no es ni de un fin de semana ni de una semana, sino que esto es de largo aliento y que debemos optimizar la forma en la que, digamos, hacemos ese tipo de compras. Y cuando hemos entendido y hemos aprendido, hemos incorporado las estrategias, no solamente las vamos a aplicar a nosotros, sino que pasamos a una fase de crecimiento donde además encontramos un propósito para ayudar a los demás. Y ayudar a los demás es algo tan simple como proteger a mi familia, proteger a mis compañeros de trabajo, ¿de acuerdo? Yo a lo largo de esto que lo vengo viviendo, al igual que ustedes, pero de pronto de una manera diferente desde el comienzo, es como un duelo, es como cuando uno pierde un ser querido. Entonces, al principio uno tiene la tristeza, tiene la negación, tiene la rabia, pero después de hacer ese proceso viene la aceptación y la transformación. Básicamente es lo mismo lo que estamos viviendo con esto. Además, debemos entender que
que los cambios no se dan de un día para otro, ¿de acuerdo? Que no estábamos acostumbrados a usar tapabocas, que parece sencillo, pero que realmente esto es un aprendizaje, que incluso los profesionales de la salud están entrenados y llevan muchos años entrenados y de un momento a otro nos pidieron a todos que lo hiciéramos. Así que esto también requiere un poquito de cariño, de paciencia para poder seguir adelante. Dentro de esta aceptación y este adaptarnos que les estoy pidiendo dentro de lo que estamos viviendo, tenemos unas herramientas para hacerle frente a este virus. Hay unas herramientas farmacológicas que yo sé que han escuchado muchos, incluso ya lo mencionaban con el tema de la vacuna, pero digamos que hasta ahora todo esto se encuentra en fase de estudio. Todavía no tenemos una solución definitiva y eso es algo muy importante porque yo sé que quisiéramos tener esa salida mágica de un momento para otro y que nos digan, ya, tómense esto y se acabó la pandemia y ya no tenemos más la amenaza de este nuevo coronavirus. Pero infortunadamente, para para hacer una recomendación global a toda la población, hay que garantizar que esos medicamentos y que esas vacunas sean no solamente seguros, sino que además funcionen, ¿cierto? Porque yo me puedo aplicar una vacuna que es muy segura, que no me va a producir efectos adversos, pero si no me protege, pues realmente no estoy haciendo nada. Entonces, hemos visto cómo estamos en una carrera sin precedentes en la historia para lograr una respuesta farmacológica a esta pandemia. Se avanza con resultados muy buenos. Como decía Marco, estamos empezando a ver resultados probablemente de la fase 3, que es la fase más masiva, donde se hacen ya los ensayos con humanos. Hemos escuchado que, por ejemplo, en Brasil van a aplicar a 9.000, en Estados Unidos a 30.000, en el Reino Unido a 10.000. Entonces, cuando se hacen estas pruebas para miles de personas, lo que se busca es ver que esos resultados iniciales en pequeños grupos aplican igual para diferentes poblaciones, es decir, que funciona igual en personas mayores, en mujeres, en hombres, en aquellos que tienen algún tipo de enfermedad. Entonces, esas fases son las que están empezando, están aceleradas. Esperamos empezar a ver los resultados de sus estudios entre septiembre y octubre, pero el primer mensaje que les quiero dejar es paciencia, paciencia, porque una cosa es tener el desarrollo listo, que pasaría a una fase de aprobación que seguramente también va a ser muy rápida. La industria farmacéutica está asumiendo un riesgo y es que al mismo tiempo que está haciendo esas pruebas, está produciendo de manera masiva para alcanzar la mayor cantidad de demanda. Pero pero una vez esté listo, otro es el proceso de distribución, ¿de acuerdo? Entonces, mientras tanto, lo que tenemos son medidas no farmacológicas que a veces las subestimamos. Creemos que, ¿cómo así que el lavado de manos va a salvar vidas? Pero así es una medida tan importante, tan efectiva, pero la hemos subestimado precisamente por sencilla. Llevamos años, no sé si recuerdan hace más de 10 años cuando el H1N1 insistíamos exactamente en la estrategia del lavado de manos y aún así las personas no tenían una técnica adecuada para su lavado de manos. Entonces, dentro de esas medidas farmacológicas, yo sé que las han escuchado hasta el cansancio, está el lavado de manos, el uso adecuado del tapabocas, saber estornudar y toser, porque veíamos que las personas no se cubrían o si se cubrían se lo hacían con las manos y luego iban y tocaban una superficie común. Entonces esas secreciones pasaban de la vía respiratoria de una persona enferma a sus manos, de sus manos a un teclado, por ejemplo, y de ese teclado llegaba otra persona, esa persona llegaba, tocaba, se contaminaba sin darse cuenta y continuamente tenemos un hábito involuntario que es llevarnos las manos a la cara. Entonces, recordemos que la puerta de entrada del virus es a través de los ojos, de la nariz o de la boca. Entonces, somos nosotros los que llevamos el virus con nuestras manos o cuando estamos en un contacto muy cercano, respiramos esas secreciones de una persona que está enferma. Entonces, eso es lo que tenemos en este momento, ¿de acuerdo? Yo sé que esta semana escucharon un pronunciamiento del director de la Organización Mundial de la Salud que decía que no tenemos una bala de plata todavía y es precisamente haciendo un llamado a mantener nuestra esperanza en estas soluciones farmacológicas, pero siendo muy sensatos en que no podemos descuidar lo demás, porque a veces por estar pensando en que compramos un desinfectante muy costoso y que nos dijeron que esto era buenísimo, descuidamos lo que es realmente importante. Entonces, dejamos de lavarnos las manos, usamos mal el tapabocas, no guardamos la distancia física adecuada. Entonces, créanme que ahí está la clave.
nos ha demostrado que funciona y definitivamente cuando no logramos hacer ese control, pues entonces nos toca pasar a otras medidas como el aislamiento. El contagio, quiero que tengan muy presente que se puede dar a pesar de que tengan estas medidas, porque hay momentos en los que uno eh, puede relajar esos cuidados. Por ejemplo, se ha demostrado que, por ejemplo, las cafeterías, en las oficinas y en las empresas son un punto débil y un punto frágil, porque las personas se quitan el tapabocas, comparten por mucho tiempo, más de 15 minutos, recordemos que es ese contacto cercano, y, y puede haber, pues no guardan la distancia de al menos 1 metro, que es lo recomendado. Entonces ahí es donde se puede estar filtrando. Y yo les dejo aquí esta frase y es que eh, ante la situación, sabemos que las personas siguen cumpliendo años, que nuestros seres queridos siguen teniendo distintas celebraciones, entonces decimos, no, es que es una reunión pequeñita, nos vamos a ver un momentico y resulta que ahí puede estar el momento del contagio, porque vuelvo y les repito, sabemos que hay personas asintomáticas, es decir, personas que se contagian y se sienten también como usted o como yo. No tienen ningún síntoma, es decir, no les duele la cabeza, no tienen malestar, no tienen secreción nasal, no tienen dolor de garganta, no tienen tos, se sienten perfectos, pero cuando hablan, cuando cantan, cuando gritan, incluso cuando respiran, pueden salir secreciones, incluso no visibles, que pueden contaminar a otros. Entonces, ahí es donde está el mayor riesgo. Por eso, sentirse bien no es garantía ni de que no esté contagiado, ni de que vaya a contagiar. Por eso, tal vez han escuchado también que hemos dicho a través de los medios de comunicación que debemos comportarnos porque como si lo tuviéramos, ¿de acuerdo? Y el tapabocas, además de que nos protege a nosotros de lo que pasa en el medio ambiente, es una medida principalmente para proteger a los demás, para proteger al que tengo al frente de mis secreciones porque yo no sé si lo tengo. Entonces, es un acto de verdad de cuidado hacia el otro. Entonces, ojo con estos espacios, nosotros dentro de todos estos cambios debemos empezar a evaluar los riesgos y saber en dónde estamos y en dónde nos movemos. Y espacios que son cerrados, que tienen mala ventilación o muy poca ventilación, se convierten en un riesgo. Si además son concurridos, es decir, hay muchas personas ahí aglomeradas y hay un contacto cercano, pues tenemos el escenario y el caldo de cultivo perfecto para que ocurra el contagio. Y eso no solamente puede ocurrir en un banco o eso no solamente puede ocurrir en una oficina, sino que nosotros podemos convertir nuestra casa incluso en un sitio de riesgo. Recuerden que en preguntas que se le han hecho a los pacientes que llegan con los cuadros más graves a unidades de cuidados intensivos, que suelen ser personas mayores, ellos dicen, yo estaba cuidándome en mi casa, pero vivo con una persona que está saliendo todo el tiempo y esa persona fue la que seguramente llevó el virus a su casa, obviamente de manera involuntaria, porque yo creo que si en algo coincidimos todos durante esta pandemia es que nadie quiere contagiar a un ser querido. Dentro de ese contagio, en el caso de que se llegue a dar, debemos tener claro algo. Yo sé que todos vemos el tema de las unidades de cuidados intensivos y nos asusta muchísimo. De verdad que nadie quiere vivir esa experiencia, nadie quiere, y si ya lo ha vivido, sabe lo que significa estar en una unidad de cuidados intensivos. Escuchábamos como necesitamos más ventiladores, necesitamos más unidades, como una parte de la respuesta importante, pero sin duda eso no quiere decir que entonces nos relajamos, que como entonces ya tenemos muchísimas unidades de cuidados intensivos, entonces fresco, que si me contagio, ahí hay una unidad de cuidado intensivo. Eso primero no es una garantía de sobrevida y segundo, pasar por una unidad de cuidados intensivos puede dejar secuelas no solamente por la misma enfermedad, sino por las estancias prolongadas, pacientes que ya duran mucho tiempo con el tubo en la vía respiratoria, pues entonces deben salir con ciertos dispositivos para poder respirar, deben hacer terapias para poder volver a hablar, para volver a pasar sus alimentos, pierden masa muscular, el impacto emocional y psicológico es muy importante. Entonces, es una solución importante, por supuesto que debemos estar preparados, pero el hecho de que haya unidades de cuidados intensivos no significa que entonces ya podemos relajar lo demás y todas esas medidas en las que tanto insistimos. Cuando ustedes ven el porcentaje y el comportamiento de los casos hasta el momento, esto es lo que nos muestra el Instituto Nacional de Salud y es un comportamiento muy parecido al que ha tenido el virus en el resto del mundo. Si ustedes se dan cuenta en ese azul clarito o verdecito clarito como color menta,
Los pacientes de COVID que han tenido un cuadro leve, es decir, síntomas leves, corresponde al 79%, es decir, casi que 8 de cada 10 infectados tiene síntomas leves que no requiere atención hospitalaria, que se pueden manejar en casa. Un 11.8%, como lo ven ahí en color morado lila, son asintomáticos, es decir, esos que se sienten perfectamente bien, tienen el virus, se contagian, lo incuban, lo tienen unos días, pueden transmitirlo, el virus desaparece, se recuperan y ellos nunca se enteraron que eso pasó. Entonces, si sumamos entre leves y asintomáticos, tenemos el 90% de los casos, la mayoría. Entonces, muchos dirán como, entonces, ¿por qué tanto lío si la mayoría tiene un cuadro leve o ni siquiera tiene síntomas? Precisamente el reto que nos impuso este virus es que al ser tan contagioso y al transmitirse tan fácil de una persona a otra, incluso con estos asintomáticos, es que al tener muchos contagios, pues estas cifras pequeñas de gravedad y de mortalidad se hacen muy visibles. Es decir, vemos que en cuadro y comportamiento grave del virus tenemos al 0.47% de los casos y fallecidos a un 3.36%. Digamos que no es lo mismo el 3.4% de 100 pacientes al de miles de contagiados. Entonces, de ahí la importancia. Recientemente la Organización Mundial de la Salud también se pronunció y nos explicó que los estudios que se han hecho hasta el momento muestran que la letalidad de este virus, es decir, si yo me enfermo, la probabilidad de morir por este virus es del 0.6% aproximadamente. En términos generales estaría por debajo del 1%, es decir, mucho más bajo de lo que estamos viendo en este gráfico. Entonces la gente vuelve y dice, pero eso tan bajito, entonces, ¿cuál es el escándalo? Resulta que si hacemos cuentas, hagamos una cuenta sencilla, ¿cuánto sería el 0.6% de 5 millones de contagiados? Estaríamos hablando de 30.000 muertes, ¿de acuerdo? Y no estamos en capacidad de gerenciar ni de administrar esta cantidad de enfermos graves y de fallecimientos. Y lo que yo siempre les he dicho, no podemos ver las estadísticas solas o aisladas porque nos puede llevar a conclusiones equivocadas. Un 0.6% puede parecer muy poquito, pero si ese 0.6% es usted o es su ser querido, pues ahí creo que la estadística cambia y estamos hablando del todo para una familia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vemos que hay un comportamiento en la mayoría leve o asintomático, quiere decir que son pacientes que se manejan en casa, son pacientes con los que, como decía Marco, vamos a aprender a convivir, debemos aprender a manejar. Además, porque mientras que no tengamos esas salidas farmacológicas de vacunas o medicamentos efectivos, el contagio va a seguir avanzando. Este es un virus nuevo que nuestro cuerpo no conocía, nuestro cuerpo no tiene defensas, nuestro cuerpo no sabe cómo enfrentarlo. Entonces, todos, absolutamente todos, somos susceptibles a infectarnos. Otros son susceptibles a presentar complicaciones. Sin embargo, hemos visto que no todas las personas mayores mueren ni van a una UCI y tampoco hemos visto que todos los jóvenes cursen con cuadros asintomáticos. También hemos visto mortalidad en niños, en personas muy jóvenes, así que esto es un tema de extremar cuidados absolutamente todos para no jugarnos ese billete de lotería en el cual no sabemos qué boleto hemos sacado. Entonces, eh, cuando hablamos de síntomas leves, quiero que tal vez aquí se ha dado un mensaje equivocado a la población y es que es más importante la prueba. Entonces, ojalá no olviden esta frase que les escribí aquí en esta diapositiva y es que cualquier persona con síntomas respiratorios en este momento ya es sospechosa de COVID, sean síntomas leves, moderados o severos. La gente dice, no, entonces ya no hay gripa, todo es COVID. Resulta que la situación y las circunstancias nos llevan a que se tomen este tipo de decisiones. Usualmente cuando nos da un resfriado, a ninguno nos hacían prueba para saber si era un virus sincitial respiratorio, si era una influenza, si era un adenovirus o si era un rinovirus. Resulta que normalmente circulan muchísimos virus respiratorios y es muy probable que este nuevo coronavirus se una a ese grupo de virus que circulan cada cierta temporada. Entonces, en este momento se maneja como sospechosos precisamente para cortar las cadenas de transmisión.
Las personas piensan que porque no, es que yo tengo es como un resfriado, yo tengo solamente un poquito de estornudos y dolor de garganta, esto no es nada, yo sigo mi vida normal o yo espero que me hagan la prueba a ver qué debo hacer. No, no hay que esperar una prueba y aquí hay una responsabilidad individual de autocuidado y es que si yo tengo síntomas respiratorios, inmediatamente debo reportarlos a mi EPS y a mi empleador. ¿Para qué? Para que yo pueda asumir los cuidados necesarios y recomendados. Por favor, no olviden esto. No hay que esperar una prueba, no hay que esperar una llamada para empezar a tomar las medidas necesarias para cortar esas cadenas de transmisión. Les quiero presentar este semáforo de la vida. Esto es una iniciativa de la Fundación Antioqueña de Infectología, de la Asociación Colombiana de Infectología del capítulo Antioquia y adoptada por la Gobernación de Antioquia, en la que precisamente nos piden que estemos muy informados sobre cuáles son esos síntomas y de pronto en qué momento podemos encontrarnos, como veíamos, leve, moderado o severo. El leve se va a quedar en casa y se va a recuperar con el paso de los días. El moderado, algunos se pueden manejar en casa, otros van a requerir manejo hospitalario y el grave definitivamente va a requerir manejo hospitalario. ¿Qué son síntomas de COVID leve? Son iguales a los del resfriado. Entonces es una persona que tiene tos, puede ser seca o con expectoración, tiene estornudos, tiene dolor de garganta, tiene fiebre, puede haber alteración del gusto, del olfato, malestar general. Algunos pacientes incluso pueden presentar síntomas digestivos como dolor abdominal y diarrea asociado también a fiebre o malestar. Todos, absolutamente todos en algún momento de la vida hemos tenido un resfriado y sabemos cómo se siente, digámoslo así. ¿De acuerdo? Entonces, en estos casos, si a usted le llega a pasar, el llamado es a que inmediatamente levante la mano, avise a su EPS, avise a su empleador y se quede en casa. Entonces, síntomas leves se pueden manejar en la casa. Ya vamos a hablar con detalle de cuál es ese manejo en casa. Pero dentro de todo el manejo que se debe hacer, es muy importante estar atento a las señales de alarma. Como les pongo aquí en la diapositiva, no hay que esperar una prueba y les voy a insistir hasta el final en eso, ¿de acuerdo? Porque miren, he tenido personas que me llaman y me dicen, tengo a mi papá muy mal, pero nada que nos hacen la prueba. Uno no trata pruebas. Cuando un paciente está grave, ya sea por COVID, ya sea por influenza, ya sea por otra enfermedad. Entonces, ojo con eso, ¿de acuerdo? Aquí tenemos que asumir como ese rol ante el colapso de la CPS, ante el colapso del sistema de salud, ante el colapso de ciertas líneas. Entonces, debemos ir como agotando un paso a paso y si definitivamente estamos frente a unos síntomas moderados o severos, debemos pedir ayuda y evaluación médica. ¿Cuáles son esos síntomas moderados? Además de los que ya mencionamos, fiebre, malestar, tos, dolor de garganta, secreción nasal, puede haber además un dolor de cabeza persistente, una fiebre que no cede, eh, el pulso está acelerado, recordemos que la fiebre puede acelerar el pulso, entonces lo que se aconseja es que el paciente que tiene fiebre se le dé un antipirético, un analgésico suave tipo acetaminofén, que todos tenemos en los botiquines en casa. Una vez que se haya controlado la fiebre, pues entonces volvemos a tomar la frecuencia cardíaca para ver si estaba acelerada por la fiebre o si hay otra explicación adicional. Esto es muy importante. También si la fiebre no responde a estos analgésicos, es una señal de alarma. Si hay poca orina durante el día y si estos síntomas además se presentan en una de estas personas que hemos llamado más vulnerables a las complicaciones, que son las personas mayores de 65 años, los que tienen obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedades crónicas de los riñones, de los pulmones, respiratorias, personas con cáncer, personas que están tomando medicamentos inmunosupresores, es decir, que bajan las defensas, usualmente se utilizan enfermedades reumáticas. En estos casos hay que establecer contacto con su EPS para que hagan una teleconsulta, una visita domiciliaria o si es necesario lo desplacen hacia el hospital para considerar si necesita exámenes no solamente prueba de COVID, sino otro tipo de exámenes, por ejemplo, una radiografía de tórax, un cuadro hemático y definir el tratamiento. Y finalmente, las señales de alarma que nos indican que es un COVID grave. Entonces, 25 respiraciones por minuto, ya les voy a contar cómo puede ser fácil contarlas. Sensación de ahogo, persona con voz entrecortada, entonces una persona que al hablar se alcanza
se ahoga, debe hacer pausas, entonces ojo, porque eso significa que no está ventilando, que no está respirando bien, que puede haber una inflamación severa de sus pulmones, entonces que requiere de oxígeno. También si los labios o las puntas de los dedos se ponen morados, que también es una señal de mala oxigenación. Si hay una confusión mental, si la persona de pronto está como dormida, no responde de manera coherente a las preguntas que le hacemos. Y hay otra medida que se llama el pulso oxímetro, que también ya se los voy a mostrar cómo funciona. La idea es que ante estas señales no esperen. Es decir, es que no, nos dijeron hace 3 días que iban a venir a hacernos la prueba y nada, entonces estamos esperando. No, un paciente está grave con o sin prueba, como les decía, un paciente que se ahoga, que tiene dolor en el pecho, que tiene fiebre persistente, es un paciente que está grave, puede ser por COVID o puede ser por otra causa y que requiere atención. No, es que estamos esperando, de la EPS nos dijeron que nos iban a llamar y eso nos lo dijeron hace 2 días. No, en ese momento hay que ponerse un tapabocas y consultar inmediatamente a un servicio de urgencias. Ese es un llamado muy importante porque los pacientes por quedarse en casa esperando ese resultado de la prueba o esa llamada de la EPS están llegando tarde a los servicios de urgencias. Entonces, aquí fundamental. Ah, bueno, como estamos hablando de señales de tránsito, entonces yo quise ponerles un prohibido también como hablando con estos lenguajes de la señalización de vial y es cuidado con la automedicación. Yo sé que también han recibido una cantidad de mensajes con cócteles que tienen antibióticos, que tienen antiinflamatorios, que tienen la famosa ivermectina, la hidroxicloroquina y una cantidad de fórmulas que prometen ser la cura. Yo les pregunto, si el 90% son leves o asintomáticos y sabemos que se curan al final de, en promedio, 10 días, pues tome lo que tome, al final el resultado va a ser el mismo, porque es el curso natural de la enfermedad. Entonces, pasa como cuando teníamos resfriado antes del COVID, que presentábamos los síntomas y todo el mundo nos recomendaba un remedio y al final alguien nos recomendaba un remedio distinto y cuando ya habían pasado 5, 4 días nos tomábamos ese remedio y llegaba ya la fase de resolución normal y decíamos, ah, es que el último sí me sirvió. Exactamente puede pasar con esto. Tomen lo que tomen, el comportamiento va a ser el mismo. No hay nada demostrado. Y someterse al consumo de estos medicamentos los expone a efectos secundarios. Por ejemplo, hemos visto que estos cócteles recomiendan antibióticos de manera indiscriminada, cuando sabemos que debe ser con fórmula médica. Los antibióticos pueden generar reacciones alérgicas, pueden generar resistencia, pueden enmascarar cuadros más graves. Así que, por favor, un acto de responsabilidad con nuestra salud es tener mucho cuidado con la automedicación. Si es un paciente que tiene estos síntomas leves que dijimos de resfriado o es un paciente asintomático que por prueba nos han dicho que es positivo para COVID y que vamos a manejar en nuestra casa como a la mayoría de pacientes en el país hasta el momento y en el mundo, porque el comportamiento del virus ha sido igual en todo el planeta, eh, vamos a tener unas precauciones que garanticen no solamente que el paciente se mejore y se recupere, sino que además no contagia a otros. Ahí es donde debemos romper esas cadenas de transmisión. Que no, que es que solamente un dolorcito de garganta, esto no es nada, yo sigo trabajando sin problema. No, por favor. Hay que avisar y hay que guardar las recomendaciones. El aislamiento temprano es fundamental. Entre menos contacto tenga esa persona, menos contagiados y menos complicaciones vamos a tener a largo plazo, porque esto se convierte como en una bola de nieve. Esa persona va al trabajo, contagia a dos, esos dos van a su casa, contagian a sus familias. Entonces, la idea es que rompamos precisamente esas cadenas de propagación. Entonces, ¿qué debemos hacer con esa persona en casa? Realmente no son unos cuidados especiales, muy diferentes o complejos o que requieran productos especializados. No, básicamente lo que debemos garantizar son las medidas de higiene, que la persona esté en aislamiento y que se mueva lo menos posible por la casa, porque sabemos que las secreciones pueden contaminar superficies de contacto común. La habitación, si es posible, que sea solo para ese paciente que tiene síntomas respiratorios. ¿De acuerdo? Si es necesario compartirla, pues entonces lo que vamos a hacer es que garantizar que al menos la cama de la persona que está en esa misma habitación esté por lo menos a 1 metro.
hay que ventilarla, hay que abrir la ventana para que entre el aire y circule y haga barrido, por ejemplo, de los aerosoles, la limpieza de las superficies, la mesa de noche, si hay barandas, las manijas de las puertas. El baño también, ojalá que sea de uso individual. ¿Por qué? Porque en el baño hay mayor riesgo de contacto con secreciones, porque la persona se cepilla los dientes, se escupe y sabemos pues que en las secreciones respiratorias puede estar el virus y ahí puede haber contaminación. ¿Qué pasa con el uso del tapabocas? Las personas dicen, pero si yo estoy solo, aislado en mi habitación, ¿para qué me pongo el tapabocas? Digamos que si vive solo o vive con su pareja solamente, digamos que en ese escenario es muy probable que su pareja ya esté contagiada, ¿de acuerdo? Entonces, pues uno diría, no, no es necesario que la otra persona use el tapabocas dentro de esta convivencia. Sin embargo, si hay otras personas que están ahí dentro de la casa, si hay algún vulnerable, sí es preferible mantener el tapabocas bien puesto durante todo el tiempo. ¿Por qué? Porque esa persona que está con síntomas respiratorios está tosiendo, está estornudando. Si no estamos ventilando de manera adecuada, sus aerosoles pueden quedar más tiempo suspendidos en el aire y si alguien entra a esa habitación, pues entonces ahí puede darse el contagio. Entonces, uso adecuado del tapabocas es muy importante, por favor. Yo sé que han escuchado una recomendación que es dormir boca abajo. Esto está demostrado, es un tema que permite mayor expansión pulmonar, mayor ventilación. Lo están haciendo con los pacientes en las unidades de cuidados intensivos que los voltean. También para la persona que está en casa con síntomas respiratorios puede permitir que respire muchísimo mejor y se recupere más fácil de sus síntomas. Como siempre en infecciones respiratorias, como siempre en un resfriado, abundantes líquidos, analgésicos suaves, como les mencionaba, el acetaminofén, y avisar a su EPS que hay una persona con síntomas respiratorios para ver si hay disponibilidad de una prueba o por lo menos para que hagan un seguimiento de evolución de los síntomas. ¿Cómo hacer seguimiento? Porque dicen, bueno, sí, tómale la temperatura o si tiene fiebre, pero ¿qué es fiebre? ¿Cómo se toma la frecuencia cardíaca? Entonces, rápidamente les cuento, según el dispositivo que tengan, digamos que en términos generales hablamos que fiebre es una temperatura mayor de 38 grados centígrados. Sigan, por favor, las instrucciones del dispositivo que estén utilizando. Si, por ejemplo, solamente tienen un termómetro de mercurio, pues entonces hay que hacer un uso adecuado. Digamos que ya no es un termómetro recomendado, pero sabemos que en muchos hogares todavía hay termómetro de mercurio. Si es digital, también seguir las recomendaciones de uso, de limpieza, que sea solamente de esa persona, sino que se desinfecte de manera adecuada. La frecuencia cardíaca, ¿cómo se toma? Entonces, los invito a que cada uno haga este ejercicio aquí mientras que estamos conversando, y es que el pulgar lo sigan hasta acá abajo donde empieza la muñeca. Y si ustedes ponen sus dos deditos ahí, van a sentir el palpitar. Hay que concentrarse un poquito, pero ahí pueden palpar la frecuencia cardíaca. Se vienen bien aquí por debajo del pulgar siguiendo. Aquí apenas empieza la muñeca, ahí pueden palpar su frecuencia cardíaca. Entonces, pueden contar esas palpitaciones que están sintiendo en sus dedos durante un minuto o lo que pueden hacer es que cuentan durante 15 segundos y multiplican por 4. Entonces, 15 segundos, puedo estar contando aquí, tengo 20 por 4, 80. Eso es una frecuencia cardíaca normal. Recuerden que una frecuencia cardíaca que ya nos indica que el corazón está trabajando mucho más rápido o que hay alguna condición que lo está haciendo trabajar más rápido es por encima de 100. La frecuencia respiratoria es difícil contarla uno mismo. Lo ideal es que lo haga otra persona y que lo haga sin decirnos, porque el solo hecho que nos digan que van a contar la frecuencia respiratoria hace que de pronto uno cambie su patrón de respiración. Entonces, ojalá que el cuidador o la persona que esté a cargo de esa persona con síntomas lo haga de manera desprevenida cuando estén conversando y hay que mirar el movimiento del tórax igualmente. Se puede hacer durante 15 segundos y se multiplica por 4 o se puede hacer durante todo el minuto. Y finalmente está la oximetría, que es una medida de pronto a la que no estábamos muy acostumbrados, pero que es muy fácil y que ha sido muy útil con este nuevo coronavirus. El oxímetro es este aparatico, yo sé que lo han visto de pronto las personas que han estado hospitalizados o también que lo hemos venido mostrando a través de los medios. Es un dispositivo que se pone en el dedito y que básicamente lo que hace, les voy a mostrar aquí, es cuánta sangre hay, cuál es el nivel de oxígeno en la sangre. Entonces, si ustedes ven, dice que yo tengo 97% y mi frecuencia cardíaca está más o menos en 79. Entonces,
Mi nivel de oxígeno en 97 es un nivel adecuado, es un nivel normal, la frecuencia cardíaca está por debajo de 100. Cuando esta pulsoximetría, si ustedes pueden tener este dispositivo en casa, que de verdad es de mucha ayuda, esté por debajo de 90, hay que encender alarmas. Eso quiere decir que la persona no está con suficiente oxígeno llegando a sus tejidos. ¿Qué pasa con el cuidador? Lo ideal es que obviamente no se compartan comidas, que incluso los utensilios sean solamente para la persona enferma. En cuanto al lavado, recuerden que aquí no hay ningún problema, no se deben lavar aparte, y ahí incluyo, por ejemplo, el tema de la ropa, porque sabemos que el jabón destruye el virus. Entonces, digamos que la ropa de cama o la ropa de las pijamas o la ropa que se ponga la persona que está con síntomas, se puede lavar común y corriente en la lavadora o a mano. Si prefieren dejarlo en remojo con agua caliente y con jabón, pueden hacerlo. Esto no tiene ningún problema. La basura es muy importante, esto sí, porque hay pañitos desechables, están los tapabocas. Esto sí, lo que se aconseja es que tengan una bolsita especial para recoger todos estos residuos de la persona que tiene síntomas. Se marque además de manera especial, ¿para qué? Para proteger a las personas que pasan a recoger la basura, porque nosotros lo botamos, pero tampoco queremos que las personas que están haciendo su trabajo se contaminen. Entonces, esta basura sí la manejamos aparte. Y por favor, el cuidador, cuando va a entrar a llevarle los alimentos o a darle algún medicamento o simplemente a ver cómo sigue, cómo está, siempre llevar el tapabocas muy bien puesto. Y si va a manipular, por ejemplo, la basura o el alimento, o si va a tender las camas y eso, hacerlo con guantes, por favor. Aclaración importante con la persona que está con síntomas leves en casa: cuando decimos que se aísle y que guarde reposo, no significa que se quede acostado todo el día y que no se pueda mover. Se puede mover, puede caminar. Lo que decimos es que no se vaya a poner a hacer ejercicio, no vamos a aumentar el esfuerzo. El cuerpo lo que está pidiendo es tiempo para recuperarse, y debemos darle ese tiempo para recuperarse. Esto es fundamental. Este es un concepto relativamente nuevo, pero también quiero que lo dejen grabado, así como les pedí que se grabaran el tema de una persona con síntomas respiratorios ya es sospechosa de COVID hasta que se demuestre lo contrario. Así no le hagan prueba, así los síntomas sean leves, moderados o severos, ya es sospechoso de COVID. Este es otro concepto fundamental: paciente enfermo, familia enferma. Es decir, si en su casa su hijo, su esposa, su mamá empieza a tener síntomas respiratorios, lo que debe hacer es aislarse toda la familia. ¿De acuerdo? Entonces, no esperen, no, pero es que yo me estoy sintiendo bien, pero es que no. Aquí la idea es recortar precisamente esas cadenas de transmisión. Entonces, es fundamental que los contactos de esa persona con síntomas respiratorios empiecen el aislamiento. ¿Cuánto tiempo? La persona que tiene síntomas, desde el día que empezó con síntomas, de ahí en adelante, 10 días en casa. Sus contactos, 14 días. ¿De acuerdo? Sabemos que la persona que presenta síntomas debió haber pasado por lo menos por unos 5, 4 días de incubación hasta inicio de síntomas. Entonces, al final de esos 10 días habrá completado el tiempo recomendado de aislamiento. Los familiares, como no han presentado síntomas, lo que se aconseja es que tenga 14 días. Además, porque en esa convivencia, lo que les decía, si es la pareja, es muy probable que ya esa persona esté contagiada. Entonces, este es un concepto fundamental que de verdad nos va a ayudar a disminuir la velocidad de transmisión del virus. Entonces, es necesario avisar a las empresas: mi hijo tiene síntomas, mi hija tiene síntomas, o yo soy el que empecé con manifestaciones respiratorias. Rápidamente, quiero recordarles que en el uso del tapabocas tenemos básicamente tres grandes grupos: el N95, que está recomendado para los profesionales de la salud; el quirúrgico, que es el desechable, que como tal es desechable, que esto no se puede lavar, no se puede reutilizar. Ojo, porque hemos visto personas que cogen el tapabocas y entonces le ponen alcohol pensando que entonces yo lo desinfecto, lo dejo secar y luego me lo pongo. No, esos son tapabocas que una vez se humedecen, pierden su capacidad de filtración y ya no funcionan igual. Así que, por favor, desechable es desechable. Si lo van a usar en casa, digamos que hasta ahora hay mucha controversia, no se han hecho estudios definitivos que nos digan qué tanto funcionan, pero la idea es que sea una tela densa. Ustedes pueden coger con un bombillo en su casa y ver la tela. Si se ven muy bien las fibras y pasa la luz, pues obviamente va a dejar filtrar más fácil diferentes tipos de secreciones. Entonces, por ejemplo, se recomienda el algodón, la tela de sábanas también puede funcionar muy bien. Y la Organización Mundial de la Salud recomendó que tenga al menos 3 capas el tapabocas que realizamos en casa. Hay muchos tutoriales del CDC de los Estados Unidos. El Ministerio de Salud tiene una guía
para fabricar los tapabocas en casa. Entonces, digamos que es una medida que funciona y que la estamos recomendando para protegernos y para proteger a los demás. Recuerden que un tapabocas que está sucio, que está húmedo, es un tapabocas que ya no funciona y hay que cambiarlo. Hay unos que pueden, algunas personas pueden utilizarlo durante todo el día, pero el que está con síntomas probablemente sí debe estarlo cambiando con mayor frecuencia. E igualmente se pueden lavar si son de tela con el resto de la ropa sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el jabón nos permite matar, digámoslo así, el virus. Y manipularlo de manera adecuada. Como les decía, esto es un aprendizaje de todos los días y entre todos debemos ayudarnos. Y parte de dar ese paso más allá del miedo y de colaborarnos entre todos y de darnos cuenta que si yo me protejo, estoy protegiendo al otro, es ayudarnos. Oye, no te toques el tapabocas, te tocaste el tapabocas, ve y lávate las manos porque te contaminaste. El mal tapabocas se manipula es por los elásticos. Yo me lo pongo y me lo quito es por los elásticos. Y si de alguna manera, porque la gente vemos que se lo acomoda, ya se contaminó. ¿Por qué? Porque esta parte de afuera está recibiendo las secreciones de otros o lo que queda en el medio ambiente, entonces ya contaminó sus manos. Y si por la incomodidad del tapabocas se toca la cara o se rasca un ojo, pues entonces no nos sirvió de nada el tapabocas. Entonces, así que volvámonos también multiplicadores y educadores con esta información. Estos son los errores que vemos con mucha frecuencia con el uso del tapabocas y que debemos evitar, es decir, no se carga aquí debajo en el cuello, no se carga colgando de una oreja, mucho menos se deja sobre una mesa. Ojo con eso, cuando usted deja un tapabocas sobre una mesa, es como si pusiera sus secreciones sobre una mesa. Entonces, por ejemplo, pensemos en la cafetería de la oficina. Si usted deja su tapabocas sobre esa mesa, piense que alguien hizo lo mismo antes. Entonces usted ya está contaminando con secreciones de esa otra persona y está dejando las suyas ahí y otra persona que llegue va a contaminar. Entonces, cuando se quiten el tapabocas, por ejemplo, para comer, hay que guardarlo en una bolsita plástica y lo guardamos en el bolsillo o lo envolvemos en un pañuelo desechable y lo guardamos, pero no se dejan solos sobre las superficies porque eso facilita la contaminación. Quiero insistirles mucho en esto y es que no es una sola medida la que funciona. Creemos que entonces la panacea es el tapabocas o que es el lavado de manos. Esto es una sumatoria de estrategias de protección y entre más adoptemos, pues más protección vamos a tener. Si usamos bien el tapabocas, si guardamos la distancia, si nos lavamos las manos, pues va a ser mucho mejor que si solamente uso el tapabocas. Entonces, por eso les recuerdo el lavado de manos con una adecuada técnica, al menos 20 segundos todos los pliegues debajo de las uñas, las puntas de los dedos, esos 20 segundos, yo sé que lo han escuchado, puede ser como cantar el cumpleaños feliz o quienes prefieran pueden rezar un Padre Nuestro. Recuerden que el lavado de manos no lo reemplaza nada, no se necesitan jabones especiales, ni sofisticados, ni caros. El jabón cosmético que tenemos en nuestro baño es suficiente siempre y cuando se aplique una técnica adecuada. Se debe complementar con un buen secado, ojalá con una toallita desechable o una toalla de uso personal. Ojo con las superficies que tocan, porque entonces de nada sirve que se laven bien las manos y inmediatamente van y tocan un grifo que es compartido, por ejemplo, en la empresa. No tocarse la cara, como ya les decía, de nada nos sirve que tengamos, nos hayamos lavado bien la mano si llegamos y tocamos un teclado donde estuvo un compañero e inmediatamente nos llevamos la mano a la cara. Pues entonces ahí vamos a llevar la contaminación. Recuerden que el virus puede estar ahí, en la superficie, puede tenerlo usted en sus manos, pero si usted no se toca la cara, no lo va a llevar. La distancia física es fundamental, al menos 1 metro, ojalá que sea de 2 metros. Y esto es en serio y lo vamos incorporando poco a poco y con el paso de los días. El gel es una estrategia muy importante. Ojalá cuando tengamos que salir de la casa, además del tapabocas y de llevar un tapabocas de repuesto, llevemos un gel antibacterial. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a tener disponible ni el lavamanos ni el jabón para poder hacer la higiene. Entonces, en estos casos, la idea es recurrir al gel, que con una técnica adecuada funciona tanto como el lavado de manos. Entonces, que sea suficiente y vamos a aplicar la misma técnica. Las palmas, el dorso, entre los dedos, las puntas de los dedos, el pulgar, hasta que se cumplan los 20 segundos y por lo menos se haya secado. Entonces, ahí garantizamos, porque entonces esto no es como hacer así y listo, que ese es otro error que hemos visto. Debe ser utilizado con la misma técnica de lavado de manos. La desinfección de superficies, por ejemplo, si estamos con una persona enferma, debe ser a diario. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, las manijas, las barandas. Para esto tenemos una cantidad de opciones también. Tenemos diferentes tipos de productos. Lo ideal es seguir las instrucciones de ese producto.
una advertencia con este tema y es que a veces creemos que por aumentar la potencia de la desinfección, entonces voy a mezclar el cloro con el detergente y le voy a echar unas goticas de otra cosa. No, eso no está aumentando la protección y al contrario sí puede estar aumentando la toxicidad. ¿Por qué? Porque eso genera vapores y reacciones químicas que pueden producir problemas respiratorios o problemas en la piel. Así que muchísimo cuidado con estas mezclas. Si yo tengo un producto para desinfección, lo uso según la guía y créanme que es suficiente. Otra precisión sobre ese tema es que primero hay que limpiar y después hay que desinfectar. No es lo mismo. Entonces, si yo voy a limpiar el mesón de la cocina, primero lo limpio con agua y con jabón, que quede totalmente libre de detergente después de haber hecho esa limpieza y enseguida se aplico mi solución desinfectante. ¿Por qué? Porque la suciedad inactiva los desinfectantes. Por eso es que todas estas estrategias de las cámaras o túneles de desinfección o que estén fumigando, entre comillas, por las calles, no funciona porque eso es un desinfectante que cae en un andén que tiene mugre y el mugre inactiva. Entonces realmente no estamos haciendo nada. Primero se limpia y luego se desinfecta. Como les digo, aquí hay muchas opciones. Está el hipoclorito, si ustedes quieren hacer una dilución, digamos que la dilución más frecuente, vigilen que el hipoclorito venga al 5%. Lo que ustedes pueden hacer es que preparan 1 litro de agua y a ese litro de agua, medido con una botella o con una jarrita, le sacan 4 cucharadas, que equivalen más o menos a 40 centímetros. Y esas 4 cucharadas que sacaron de ese litro de agua las reemplazan por las 4 cucharadas del hipoclorito o del cloro. Ahí ya les queda su dilución lista para desinfectar las superficies después de haberlas limpiado, como son las manijas, como son las barandas, como son las mesas, como son el piso. Esos desinfectantes hay que dejarlos actuar por unos minutos, al menos unos 5 minutos para que realmente hagan efecto y luego se pasa nuevamente un trapo limpio. Un llamado también importante es a mantener el contacto social. Creo que eso ha sido algo complejo porque hemos dicho distancia social, pero más que distancia social es distancia física. Como nos damos cuenta en esta reunión, podemos mantener el contacto social y eso es muy importante porque además una persona que siente que tiene COVID, que es sospechosa, que no le han hecho la prueba, que no sabe cómo va a evolucionar, puede ser bastante agobiante y necesitamos también dar ese apoyo emocional. ¿Qué no se debe hacer? Como les decía, fumigar. Hemos visto personas que entonces llegan y se bañan en alcohol. Realmente esto no funciona. El virus no vive en nuestro pelo, el virus no vive en nuestra ropa, el virus no vive en nuestros zapatos. Entonces hay que optimizar y ser un poco sensatos con las medidas. A veces vemos que entonces las personas se quitan los zapatos para desinfectarlos y en esa quitada de los zapatos se contaminan las manos y se las llevan a la cara. Entonces recuerden, es importante mantener espacios limpios, mantener la higiene, extremarla mucho más que como veníamos antes del COVID, pero sin caer en excesos o sin distraernos de lo realmente importante. Fumigar no funciona y al contrario puede dañarles la ropa o dañarles las carteras o otros objetos que ustedes puedan llevar de manera externa. Tampoco se necesita una ropa especial, entonces voy a salir con un overol específico. No, igual. Si ese overol se contamina y yo me toco las manos y me las llevo a la cara y no me las lavé, pues entonces ahí me voy a contaminar. Va a pasar igual con cualquier ropa que se ponga. Pero si eso da más tranquilidad, por ejemplo, sabemos que en los entornos empresariales en ciertos contextos se está utilizando, esos protocolos debemos adoptarlos porque definitivamente van en pro de nuestra seguridad. Las duchas, también digamos que si yo bajo a recibir un domicilio no significa que inmediatamente llegue a ducharme. Otra cosa es que yo esté todo el día por fuera, que yo sea un trabajador de la salud o que yo viva con una persona vulnerable, si yo tengo un familiar con cáncer, pues obviamente yo quiero generar un espacio mucho más saludable. Entonces aquí es donde yo les digo que cada uno empieza a medir su riesgo y a administrar las recomendaciones. ¿En qué momento volver al trabajo? Entonces, como les decía, el aislamiento para la persona que tiene síntomas una vez hemos hecho todo este manejo del que hemos venido hablando, es a los 10 días y que lleve al menos 3 días sin síntomas, con franca mejoría, 3 días sin fiebre, por ejemplo. Esa es como el parámetro. ¿Qué pasa si a los 10 días todavía tengo síntomas? Es necesaria una evaluación médica para definir si son unos síntomas que son como recidivantes o residuales del COVID, porque sabemos que muchas veces la tos puede persistir
Entonces, no hay problema en que persista la tos, porque ya no es una tos que es contagiosa, ya no es contagiosa, pero es muy distinto si lo que persiste es la fiebre, por ejemplo. Entonces, si es una complicación de COVID, si es una complicación de otra enfermedad, entonces es muy importante esa evaluación médica para la persona a los 10 días si persisten los síntomas. Si a los 10 días ya está perfecto, sin síntomas, puede volver a su trabajo y a sus actividades laborales común y corriente. Ojo, manteniendo la protección. El hecho de que haya pasado como sospechoso de COVID o así le hayan dado la prueba, no quiere decir que entonces ya quedó protegido. Nos recuerden que no sabemos si la inmunidad que produce esta infección es de largo plazo. No sabemos si puede haber una recaída, no sabemos si puede haber una reinfección. Entonces, listo, superado los síntomas respiratorios leves, pero se sigue cuidando, se sigue usando el tapabocas, se sigue lavando las manos, se sigue conservando la distancia social. Finalmente, quiero recordarles que no solamente los médicos salvan vidas en los hospitales, los médicos están recibiendo, como vimos, el menor porcentaje de los pacientes de COVID, que son los que presentan los cuadros más graves, pero nosotros con nuestro comportamiento también salvamos vidas. Y aquí quiero hacerles una cuñita con la información. La información también es decisiva dentro de todas estas medidas. Con todos esos mensajes que reciben en WhatsApp, que reciben en las redes sociales, hay que ser muy escépticos. Les pido de corazón que no multipliquemos, a veces por el temor o por la falsa esperanza que nos generan, entonces los multiplicamos y eso puede causar mucho daño. No sabemos a qué persona llegue que por temor termine consumiendo un medicamento y por creer que va a ser más, entonces se toma el triple de la dosis y hemos visto ya muchos casos de intoxicaciones, por ejemplo. Entonces, ojo, la información es también decisiva para estar saludable. Yo siempre he dicho que informarse bien es tan importante como alimentarse bien. Así que esto es un trabajo de todos, entre todos podemos salir de esto. Digamos que me gusta, me gusta hacerlos pensar que estamos todos en un mismo barco y si queremos realmente avanzar, debemos remar todos en la misma dirección. Pero si estamos en un barco en los que unos no reman, en que otros te obstaculizan el remo, que van remando en dirección contraria, pues va a ser muy difícil salir adelante. Esto a diferencia de la guerra, no somos nosotros contra nosotros, sino que somos todos contra un virus y podemos adaptarnos a esta nueva realidad de una manera más resiliente, de una manera más asertiva, si dejamos de pelear contra lo que tenemos y mejor nos adaptamos y nos protegemos hasta el día en que tengamos esas salidas farmacológicas que por supuesto en este momento nos llenan de mucha esperanza. Muchas gracias, Cristina.